Concepto de evolución. La evolución biológica es el cambio de herencia fenotípica de las poblaciones biológicas a través de las generaciones y que ha generado la diversidad de formas de vida que existen sobre la Tierra a partir de un antepasado en común. La palabra evolución fue aplicada por primera vez en el siglo XVIII por el biólogo suizo Charles Bonnet. Charles Darwin y Alfred Russel Wallace propusieron en forma independiente en 1858 que la selección natural es el mecanismo básico responsable del origen de nuevas variantes genotípicas y en algunas instancias de nuevas especies. Actualmente la teoría de la evolución combina las propuestas de Darwin y Wallace con las leyes de Mendel y otros avances posteriores en la genética. Por eso se le denomina síntesis moderna o teoría sintética. Según esta teoría, la evolución se define como un cambio en la frecuencia de los alelos de una población a lo largo de las generaciones. Este cambio puede ser causado por diferentes mecanismos, tales como la selección natural, la deriva genética, la mutación y la migración o flujo genético. Selección natural es el conjunto de modificaciones en el ambiente de los organismos graduales o repentinos, las cuales provocan una tensión particular capaz de aniquilar a los individuos o a las especies menos adaptables y hacer para prevalecer a las mejor adaptables. Aportaciones al desarrollo del pensamiento evolutivo. Teoría de Lamarck, teoría de Darwin-Wallace, teoría sintética. Lamarck propuso la herencia de caracteres adquiridos. Esto lo explicaba como un proceso por el cual los organismos vivos sufren modificaciones por el uso o desuso de sus órganos o estructuras morfológicas y que sus descendientes las heredan. Según Lamarck, los organismos evolucionan de manera necesaria a través del tiempo, en un proceso que va de formas menos complejas a formas más complejas. Charles Darwin no dudaba que las especies evolucionaban y se enfocó a buscar una explicación del proceso de transformación que lo llevó a la construcción de la teoría de la selección natural. Alfred Russel Wallace escribió un ensayo sobre este tema y lo envió a Darwin, entonces ya biólogo de renombre mundial, a quien pidió su opinión. Darwin reconoció su propia teoría en el escrito de Wallace y advirtió que éste había llegado de manera independiente a la misma conclusión. La evolución ocurre por selección natural. El trabajo de Darwin y Wallace fue presentado en julio de 1858 en Londres, en el encuentro de la Sociedad Linneana. Otras aportaciones: neutralismo y equilibrio puntuado. La teoría neutralista sostiene que la mayoría de los cambios a nivel del material genético, ADN, son selectivamente neutros, es decir, que las nuevas variantes no son más ni menos adaptadas que las preexistentes. Moto Kimura, principal expositor de esta teoría, establece que la mayoría de los cambios en el ADN son el resultado de la fijación, al ser de mutaciones neutras, más que el resultado de la selección natural. El neutralismo propone que la mutación y la deriva genética son las fuerzas fundamentales en el proceso de cambio. Las mutaciones puntuales son las más comunes y consisten en los nucleótidos del ADN. La frecuencia de estas variantes en la población puede fijarse o llegar a desaparecer. Si la mutación es desfavorable, el individuo tendrá pocas posibilidades de sobrevivir y desaparecerá. Si es ventajosa, tendrá mayores posibilidades de sobrevivir y dejar descendencia. La tercera posibilidad es que la mutación sea neutra. La deriva genética consiste en el cambio aleatorio de las frecuencias genéticas en poblaciones pequeñas. Equilibrio puntuado. En 1972, los paleontólogos Neil Eldredge y S. J. Gould proponen que la mayoría de las especies permanecen durante millones de años con una morfología más o menos constante, solo con ligeros cambios que no tienen ninguna dirección adaptativa. Los equilibrios se refieren a la estabilidad morfológica de las especies fósiles durante millones de años, en contraposición con el cambio gradual y continuo que postula la teoría de Darwin. Evidencias de la evolución: paleontológicas, anatómicas, embriológicas, biogeográficas, bioquímicas y genéticas. La teoría de la evolución se basa en una serie de pruebas aportadas por diferentes disciplinas científicas.
y que infieren que todos los seres vivos actuales son el resultado de la evolución. Evidencias paleontológicas. Un fósil es cualquier evidencia de vida en el pasado. Los diferentes estratos geológicos se pueden reconocer a través de los fósiles que contienen. Esto conoce como la correlación de los fósiles. Los fósiles que están depositados en estratos sucesivos se ordenan desde los más antiguos o los más modernos, es decir, que los fósiles más viejos son aquellos que se encuentran en los estratos inferiores. Embriológicas. Esta disciplina ha hecho grandes aportes a la evolución, fundamentalmente en lo que se refiere a estudios comparados de la ontogenia. Estos estudios han permitido establecer que todos los animales con un desarrollo embrionario similar en algún momento anterior estuvieron emparentados. Dentro de la embriología se distinguen tres ramas. Embriología comparada. Compara los embriones con los seres vivos. 2. Embriología química. Ofrece bases químicas en relación a la ontogenia. Y 3. La embriología moderna, desarrollada a comienzos del siglo XXI, está relacionada con ciencias como la genética, la medicina y la bioquímica. Biogeográficas. Darwin escribió que todo aquel que tome en cuenta los datos biogeográficos debe sorprenderse por el misterioso patrón de agrupamiento entre las que denominó íntimamente afines, es decir, criaturas similares que comparten más o menos el mismo diseño corporal. Dichas especies afines tienden a encontrarse en el mismo continente. Bioquímicas. Cuando más parecidos son dos organismos, más coincidencia existen entre las moléculas que lo forman. Las moléculas que se suelen estudiar son las proteínas y el ADN. Basándose en ellas se han podido confeccionar árboles filogenéticos entre especies. En el caso de la especie humana, se ha comprobado que el animal con el que tenemos más coincidencia es el chimpancé. Esto no quiere decir que descendamos de este animal, sino que las personas y los chimpancés tenemos un antepasado común. Genética. Con las modernas técnicas en biología molecular es posible estudiar la evolución en el nivel más íntimo en que se produce, el DNA. En analogía a las pruebas bioquímicas, existe una correlación entre la secuencia de nucleótidos en los genes en especies emparentadas. La diversificación de la secuencia de aminoácidos es el resultado de los cambios en las bases del ADN. A través del tiempo, las mutaciones pueden producir efectos grandes o pequeños, eventualmente beneficiosos, que predominan nocivos, básicamente aquellos que determinan cambios marcados. El DNA contiene información sobre la historia evolutiva del organismo, debido a que los genes cambian por las mutaciones. Dado que la evolución tiene lugar paso a paso, el número de sustituciones en el DNA refleja la duración del periodo evolutivo correspondiente. Consecuencias de la evolución: adaptación, extinción, diversidad de especies. La adaptación es un proceso que se deriva de la selección natural, se manifiesta en las variaciones que presentan los organismos, representa la reproducción diferencial del genotipo como resultado de las interacciones entre los individuos y su ambiente. Las adaptaciones son rasgos que aumentan la capacidad de un individuo para sobrevivir en un determinado ambiente y reproducirse en comparación con los individuos que carecen de ese rasgo, quienes tienden a desaparecer o extinguirse. La adaptación se puede apreciar en diversas situaciones. Por ejemplo, las adaptaciones morfológicas son aquellas relacionadas con la forma del organismo, sus diferentes órganos o partes de sus estructuras. Las adaptaciones fisiológicas son aquellas que guardan relación con el metabolismo y funcionamiento interno de diferentes órganos o partes del individuo. Las adaptaciones etológicas son los comportamientos al organizarse y desaparecer de los organismos. La extinción es la desaparición de una especie en el planeta. Se considera extinta a una especie a partir del momento en el que muere el último individuo de esta. Así, la extinción se convierte en una certeza cuando no hay ningún integrante capaz de reproducirse y dar lugar a una nueva generación. Diversidad de especies. La biodiversidad es la totalidad de los genes, las especies y los ecosistemas de una región. La riqueza actual de la vida de la Tierra es el producto de cientos de millones de evolución biológica.
Los organismos que han habitado la Tierra desde la aparición de la vida hasta la actualidad son resultado de este proceso y de evolución y han sido muy variados. El crecimiento de la población humana, su distribución y demanda de recursos y espacio. Una población es definida como el número total de habitantes de un área específica en un tiempo dado. La disciplina que estudia las poblaciones es conocida como demográfica y lo hace desde el punto de vista de su tamaño, composición y distribución, sus patrones de cambio a través del tiempo, su tasa de natalidad, mortalidad y migración. Se puede decir que la demografía empieza con la publicación en 1978 del ensayo de Robert Malthus sobre el principio de la población. En este trabajo, Malthus advierte sobre la tendencia de la población humana, o un crecimiento más acelerado de la tendencia de la población humana a un crecimiento más acelerado que la tendencia del crecimiento de la producción de alimentos, y menciona las vías que en su época posibilitaban mantener de la población en un crecimiento lento, y que eran clasificadas en obstáculos directos, guerras, hambrunas o enfermedades y obstáculos preventivos. Tasa de crecimiento. La tasa de crecimiento de la población es el aumento de la población de un sitio en un periodo determinado, generalmente un año, expresado como porcentaje de la población al comenzar el periodo. Las tasas brutas de mortalidad o mortalidad se usan para determinar la tasa de crecimiento natural o porcentual de una población. La tasa de crecimiento natural es la diferencia entre la tasa bruta de natalidad y mortalidad. La tasa de natalidad nos dice cuántas personas han nacido por cada 1000 habitantes en una población